Mis padres apostaron la casa familiar en el proyecto fallido de mi hermano y exigieron que vendiera la mía para salvar la suya. Me negué y corté el contacto. 6 meses después aparecieron en mi puerta sin hogar. Y sus rostros palidecieron cuando vieron quién abrió la puerta conmigo. Estoy parada en mi puerta principal en una fría tarde de noviembre, mirando a mis padres y a mi hermano acurrucados en mi porche con maletas y la vergüenza escrita en sus rostros. Hace 6 meses, exigieron que vendiera mi casa para salvar la suya después de apostarlo todo en la empresa tecnológica emergente de mi hermano. Me negué y corté todo contacto. Ahora no tienen hogar, están desesperados y claramente esperan mi simpatía. Pero cuando mi prometido aparece detrás de mí, el rostro de mi madre pierde el color porque él es el inversor que cerró personalmente la empresa fraudulenta de mi hermano. Permítanme retroceder 8 meses para explicar cómo llegamos aquí. Mi nombre es Judith y crecí en los suburbios de Cleveland, Ohio. En un mundo donde siempre fui la segunda mejor, mis padres, Donald y Patricia, poseían una modesta casa estilo rancho de 3 habitaciones valorada en unos $300,000 en un vecindario tranquilo con calles bordeadas de árboles y vecinos amables. Era el tipo de lugar donde todos conocían los nombres de los demás y los niños andaban en bicicleta hasta que se encendían las luces de la calle. Mi hermano menor, Kyle, ahora de 25 años, siempre fue el niño dorado desde el momento en que nació. Recuerdo tener 7 años cuando llegó a casa del hospital, viendo cómo se iluminaban los rostros de mis padres de una manera que nunca lo hicieron por mí. A medida que crecíamos, esa diferencia solo se hizo más evidente. Mientras yo trabajaba en 2 empleos durante la universidad en la Universidad Estatal de Ohio, sirviendo mesas en una cafetería durante la semana y atendiendo la barra los fines de semana, Kyle pasó por 3 intentos fallidos en la universidad comunitaria sin tener nunca un trabajo real. Me gradué con un título en marketing y una deuda de préstamos estudiantiles de $40,000 que pagué yo misma durante 5 años. Kyle abandonó los estudios y regresó al sótano de nuestros padres, donde se quedó sin pagar alquiler mientras yo construía mi carrera. Nuestros padres pagaban todo por él. Cuando decidió que quería ser músico a los 21 años, le compraron una guitarra de $3,000 y financiaron el tiempo de estudio de su banda. Cuando eso fracasó después de 6 meses, apoyaron su siguiente sueño de convertirse en entrenador personal, pagando sus cursos de certificación. Cuando perdió interés en eso, financiaron su pasatiempo de comercio diario de criptomonedas, lo que les hizo perder unos $15,000 antes de que se aburriera. Yo ascendí desde asociada de marketing junior hasta directora de marketing en una firma mediana de Cleveland a la edad de 27 años. Ahorré diligentemente, viviendo en un apartamento diminuto y conduciendo un Honda Civic destartalado durante años. Cuando finalmente compré mi propio pequeño bungalow de 2 habitaciones en Lakewood por $220,000, lloré de orgullo. Tenía pisos de madera que necesitaban restauración, una cocina de la década de 1980 y un patio trasero apenas lo suficientemente grande para una parrilla, pero era mío. Me lo había ganado con mi propio sudor y sacrificio. Mientras tanto, Kyle vivía como un adolescente en el sótano de nuestros padres a los 25 años, durmiendo hasta el mediodía y pasando sus días jugando videojuegos y lanzando ideas de negocios descabelladas que definitivamente lo harían rico esta vez. En las cenas familiares de los domingos, a las que asistía por obligación, mis padres elogiaban el espíritu emprendedor y la visión de Kyle. Mi carrera estable, mi cheque de pago constante y mis logros reales eran desestimados como aburridos y de poco riesgo. Mi madre me dijo una vez en Acción de Gracias que me faltaba imaginación porque elegía la seguridad sobre el riesgo. Mi padre sugirió que era demasiado conservadora y debería aprender del pensamiento audaz de Kyle. El punto de quiebre llegó en una cena familiar de domingo en marzo. Había traído una lasaña casera y estaba poniendo la mesa cuando Kyle irrumpió en el comedor con una computadora portátil y una presentación brillante. Anunció con la confianza de alguien que nunca había tenido éxito en nada que estaba lanzando una empresa tecnológica revolucionaria llamada Connect Space que cambiaría las redes sociales para siempre. Me senté con mis padres mientras Kyle hacía clic en su presentación, que claramente había pagado a alguien en un sitio web de trabajadores independientes para que la diseñara porque parecía demasiado profesional para sus habilidades. Las diapositivas estaban llenas de palabras de moda como sinergia, disrupción, integración de cadena de bloques y participación de usuarios de próxima generación. Habló sobre combinar las redes sociales con el comercio electrónico y las criptomonedas de maneras que sonaban impresionantes pero no tenían ningún sentido real cuando pensabas en ellas durante más de 30 segundos.
Mi madre comenzó a llorar de orgullo antes de que él siquiera terminara. Apretó la mano de mi padre y dijo, esto era lo que siempre habíamos sabido que Kyle era capaz de hacer. Mi padre se puso de pie y abrazó a Kyle, declarándolo el próximo Mark Zuckerberg. Estaban tan hipnotizados por la presentación brillante y el entusiasmo de Kyle que no podían ver lo que era obvio para mí como alguien que realmente trabajaba en marketing y entendía los modelos de negocios. Esperé hasta que Kyle terminó y luego hice suavemente algunas preguntas básicas. ¿Cuál era el modelo de ingresos real? ¿Quién era la base de usuarios objetivo? ¿Qué hacía que esto fuera diferente de las docenas de plataformas existentes? ¿Cómo manejaría el desarrollo técnico ya que no tenía experiencia en programación? ¿Cuál era su estrategia de adquisición de usuarios? El rostro de Kyle se puso rojo. Cerró su computadora portátil de golpe y estalló contra mí, alzando la voz hasta gritar. Me llamó celosa y falta de apoyo. Dijo que siempre había tratado de derribarlo porque no soportaba verlo tener éxito. Me acusó de estar amargada por mi aburrido trabajo corporativo y de desquitarme con él. Traté de mantener la calma y expliqué que estaba haciendo preguntas de negocios legítimas que cualquier inversor haría, pero mis padres inmediatamente se pusieron de su lado. Mi madre me dijo que siempre estaba tratando de arruinar el momento de Kyle. Mi padre dijo que estaba siendo negativa y de mente estrecha. Sugirieron que tal vez debería irme si no podía estar feliz por mi hermano. Me fui de esa cena con mi lasaña apenas tocada. Conduciendo a casa entre lágrimas, me di cuenta de que nada había cambiado desde la infancia. Kyle no podía hacer nada malo, y yo siempre sería la mala por atreverme a cuestionarlo o esperar que enfrentara la realidad. Esa noche, llamé a mi novio Marcus y le conté todo. Él me abrazó mientras lloraba y me recordó que mi valor no estaba determinado por la incapacidad de mis padres para verlo. Pero lo que no sabía entonces era que esto era solo el comienzo. La verdadera pesadilla estaba a punto de comenzar, y terminaría con mis padres perdiéndolo todo porque eligieron creer en la fantasía de Kyle sobre el sentido común y su propia seguridad financiera. 2 semanas después de esa cena desastrosa, mi padre me llamó un martes por la noche. Estaba cocinando la cena después de un largo día de trabajo cuando sonó mi teléfono. Su voz era casual, casi alegre, como si nuestra última conversación no hubiera terminado con ellos echándome esencialmente de su casa. Explicó que Kyle necesitaba $150,000 para poner en marcha ConnectSpace. Había encontrado inversores que estaban interesados en la plataforma, pero solo igualarían la inversión inicial de Kyle dólar por dólar. Entonces, si Kyle podía presentarse con $150,000, los inversores contribuirían con otros $150,000, dándole $300,000 para lanzar la empresa correctamente. Luego vino la petición. Mi padre quería saber si yo podía contribuir con tal vez $30,000 o $40,000 para ayudar a mi hermano a lograr sus sueños. Después de todo, se suponía que la familia debía apoyarse mutuamente, ¿verdad? Respiré hondo y dije que no tan firme pero cortésmente como pude. Expliqué que acababa de comprar mi casa hace 6 meses. Cada centavo de mis ahorros se había destinado al pago inicial, los costos de cierre y las reparaciones inmediatas. Tenía una hipoteca, impuestos a la propiedad y finalmente estaba reconstruyendo mi fondo de emergencia. Simplemente no tenía esa cantidad de dinero para regalar, especialmente para una empresa comercial sobre la que tenía serias dudas. La calidez desapareció de la voz de mi padre inmediatamente. Se volvió frío y despectivo. Dijo que entendía que yo tenía mis propias prioridades, aunque su tono dejaba claro que en realidad no entendía ni aprobaba. Terminó la llamada rápidamente después de eso, y sentí un nudo familiar de culpa en mi estómago, aunque sabía que había tomado la decisión correcta. 3 días después, llamó mi madre. Estaba llorando antes de que yo dijera hola. Me dijo que esta era la gran oportunidad de Kyle, su oportunidad de probarse finalmente a sí mismo y hacer algo con su vida. Me recordó el momento en la universidad cuando necesité $400 para libros de texto y me ayudaron. Sugirió que les debía, que se suponía que la familia debía estar allí el uno para el otro en tiempos de necesidad. Le recordé tan suavemente como pude que les había devuelto el dinero dentro de los 6 meses por esos libros de texto, trabajando turnos extra en la cafetería para hacerlo. También señalé que había trabajado en 2 empleos durante toda la universidad mientras que Kyle nunca había mantenido un trabajo por más de 3 meses en toda su vida adulta. Yo me había mantenido sola desde la graduación mientras él había vivido sin pagar alquiler en su sótano durante años.
Las situaciones no eran comparables. Las lágrimas de mi madre se convirtieron en ira. Me acusó de ser egoísta y guardar rencor. Dijo que estaba celosa de que Kyle tuviera visión y ambición mientras yo me contentaba con ser un dron corporativo. Me colgó cuando traté de defenderme. Durante el mes siguiente, las llamadas y mensajes de texto llegaron diariamente de los tres. Mi padre me enviaba artículos sobre empresarios exitosos y sugería que me faltaba la imaginación para reconocer el genio. Mi madre me enviaba mensajes inductores de culpa sobre la lealtad familiar y lo decepcionados que estaban de mí. Kyle me enviaba mensajes de texto cada vez más hostiles llamándome bruja vengativa, diciendo que siempre lo había odiado y quería verlo fracasar. Traté de explicar mi posición una y otra vez. No estaba en contra de que Kyle tuviera éxito. Simplemente no podía permitirme invertir en su negocio. E incluso si pudiera, tenía preocupaciones legítimas sobre si era viable. Pero nada de lo que dije importaba. En sus mentes, yo era la villana de esta historia, la hermana mayor celosa que no podía soportar ver a su hermano alcanzar la grandeza. Finalmente, bloqueé el número de Kyle después de que me envió un mensaje tarde una noche llamándome con cada nombre vil que se le ocurrió. Los mensajes de mis padres disminuyeron después de eso, y sentí una mezcla de alivio y tristeza. Esperaba que hubieran aceptado mi decisión y seguido adelante. Entonces, unas 6 semanas después de la llamada inicial de mi padre, sonó mi teléfono un sábado por la mañana. Era mi tía Diane, la hermana mayor de mi padre. Siempre habíamos tenido una buena relación. Ella era el miembro de la familia que había fomentado mi educación y celebrado mis logros sin reservas. Su voz estaba tensa de preocupación cuando contesté. Me dijo que acababa de tomar café con mi padre y se enteró de algo que la horrorizó. Mis padres habían sacado una segunda hipoteca sobre su casa para invertir en la empresa de Kyle. Su casa había sido pagada por completo 2 años antes después de 30 años de pagos hipotecarios. Era su seguridad, su red de seguridad para la jubilación, y acababan de pedir prestados $175.000 contra ella, apostando todo en Connect Space. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Le pregunté si estaba absolutamente segura. Dijo que mi padre se lo había dicho con orgullo como si fuera una decisión de inversión inteligente. Él creía que Kyle los haría ricos a todos. Mi tía quería que lo supiera porque estaba aterrorizada por ellos y pensó que tal vez yo podría hacerlos entrar en razón. Llamé inmediatamente a mi padre. Cuando contestó, ni siquiera me molesté con cortesías. Le pregunté si era cierto que habían hipotecado la casa para el negocio de Kyle. Hubo una larga pausa y luego lo confirmó en un tono defensivo. Podía escuchar a mi madre en el fondo diciéndole que no justificara sus decisiones ante mí. Traté de explicar cuán peligroso era esto. Ambos tenían poco más de 60 años. Si este negocio fracasaba, podrían perder su hogar y no tener nada para la jubilación. ¿Tenía Kyle siquiera un plan de negocios sólido? ¿Habían consultado con un asesor financiero? ¿Cuál era su plan de respaldo si las cosas salían mal? Mi padre me interrumpió fríamente. Me dijo que al menos ellos creían en su hijo. A diferencia de mí, estaban dispuestos a arriesgarse por la familia. No necesitaban mi aprobación ni mi negatividad. Esta era su decisión a tomar con su dinero y su casa. Mi madre tomó el teléfono y agregó que una vez que Kyle tuviera éxito y Connect Space despegara, todos verían que yo había estado equivocada. Se demostraría que tenían razón y tal vez entonces yo aprendería a no ser tan cínica y falta de apoyo. Dijo que no querían discutirlo más conmigo porque ya había dejado claro que no era parte del equipo de Kyle. La llamada terminó abruptamente y me senté en mi cocina sintiéndome enferma. Llamé a Marcus y le conté lo que pasó. Él vino de inmediato y me abrazó mientras procesaba la magnitud de lo que mis padres acababan de hacer. Me recordó que eran adultos que habían tomado su propia decisión. Y yo no podía obligarlos a ser sensatos si estaban decididos a creer en la fantasía de Kyle. Pero en el fondo, sabía que esto iba a terminar mal. Había visto el patrón de Kyle toda mi vida. Grandes sueños, cero seguimiento y siempre alguien más a quien culpar cuando las cosas se desmoronaban. Solo que esta vez el daño colateral sería catastrófico. Y de alguna manera sabía que cuando todo se derrumbara, encontrarían una manera de que fuera mi culpa. Pasé los siguientes meses tratando de distanciarme emocionalmente de la terrible decisión de mi familia.
Me volqué en mi trabajo y mi relación con Marcus. Habíamos estado saliendo durante 18 meses en ese momento, y él era todo lo que mi familia no era. Era solidario, racional y celebraba genuinamente mis éxitos sin compararme con nadie más. Marcus tenía 32 años y trabajaba como analista senior en Riker Capital Group, una firma prominente de capital de riesgo en Cleveland que evaluaba empresas emergentes para inversión. Tenía una mente aguda para los negocios y un instinto para detectar tanto oportunidades como señales de alerta. Él venía de una familia cálida y funcional donde las personas realmente se escuchaban entre sí y respetaban los límites. Estar cerca de su familia me mostró cuán disfuncional era la mía en comparación. A fines de mayo, ConnectSpace de Kyle se lanzó oficialmente. El sitio web se puso en marcha con una página de inicio llamativa llena de fotos de archivo de jóvenes diversos y atractivos que parecían emocionados mientras miraban sus teléfonos. La plataforma afirmaba revolucionar la forma en que las personas se conectaban, compraban e invertían, todo en una experiencia perfecta. Prometía combinar las mejores características de las redes sociales, los mercados en línea y el comercio de criptomonedas. Mis padres inmediatamente comenzaron a publicar sobre ello constantemente en sus propias cuentas de redes sociales. Mi madre cambió su foto de perfil al logotipo de ConnectSpace. Mi padre compartió cada publicación de la página de la empresa, agregando subtítulos efusivos sobre lo orgulloso que estaba de su hijo visionario. Llamaban a Kyle un genio, un innovador, alguien que cambiaría el mundo. Sus amigos daban me gusta y comentaban cortésmente, aunque sospechaba que la mayoría de ellos no tenían idea de lo que realmente hacía ConnectSpace. Miré el sitio web una vez por curiosidad morbosa. Incluso con mi experiencia en marketing en lugar de técnica, pude ver que estaba mal diseñado. La interfaz de usuario era torpe y confusa. La política de privacidad parecía haber sido copiada de otro sitio web sin siquiera cambiar todos los nombres de la empresa. Había enlaces rotos y errores de ortografía. Parecía exactamente lo que era, un sitio web barato armado por alguien que no tenía idea de lo que estaba haciendo. Se lo mostré a Marcus una noche. Pasó unos 5 minutos haciendo clic y luego cerró su computadora portátil con una expresión de preocupación. Señaló fallas de seguridad obvias que harían vulnerable la información financiera de los usuarios. El modelo de negocio no tenía sentido porque intentaba hacer demasiadas cosas sin hacer ninguna de ellas bien. La tecnología parecía ser en su mayoría plantillas robadas y complementos gratuitos en lugar de algo realmente innovador. Dijo que cualquier inversor legítimo huiría de esto inmediatamente. Durante los siguientes 3 meses, observé desde la distancia a través de mi tía Diane, quien me mantenía actualizada a pesar de la frialdad de mis padres hacia mí. ConnectSpace no ganó casi ningún usuario a pesar de la promoción constante de Kyle. Gastó dinero en anuncios de Facebook e Instagram que trajeron un puñado de clics curiosos, pero cero participación real. Las cuentas de redes sociales de la plataforma tenían solo unos pocos cientos de seguidores, la mayoría de los cuales parecían ser bots o amigos de mis padres siendo educados. Kyle culpó a todos menos a sí mismo. Según Diane, se quejaba constantemente de que los algoritmos trabajaban en su contra, que los competidores saboteaban sus anuncios y que los usuarios eran demasiado estúpidos para entender cuán revolucionaria era su plataforma. Mis padres creyeron cada excusa y siguieron animándolo a persistir. También siguieron dándole más dinero para campañas de marketing que no iban a ninguna parte. Diane estimó que habían hundido al menos otros $30,000 más allá del dinero inicial de la hipoteca. Sabía que era insostenible, pero me habían excluido tan completamente que no había nada que pudiera hacer. Había tratado de advertirles. Había ofrecido mi perspectiva profesional. Habían rechazado todo y elegido creer en la fantasía de Kyle en su lugar. En algún momento, los adultos tienen que vivir con las consecuencias de sus propias decisiones. Entonces, una noche de agosto, Marcus llegó a casa del trabajo con un aspecto inusualmente serio. Dejó su maletín con cuidado y me pidió que me sentara. Mi corazón comenzó a latir con fuerza porque conocía esa mirada, algo andaba mal. Explicó que su firma había estado investigando una empresa llamada ConnectSpace durante las últimas semanas. Varios pequeños inversores que habían puesto dinero en ella habían presentado quejas ante la Comisión de Bolsa y Valores. Estos inversores afirmaron que habían sido engañados sobre la tecnología, la base de usuarios y los rendimientos potenciales de la empresa. A Riker Capital Group se le había pedido que realizara una evaluación independiente. Lo que encontraron fue condenatorio.
Kyle había estado mintiendo sistemáticamente a los inversores sobre todos los aspectos del negocio. Infló los números de usuarios contando cuentas de bots y visitantes repetidos como usuarios activos únicos. Tergiversó la tecnología, alegando sistemas patentados que en realidad eran plantillas gratuitas. Hizo promesas sobre rendimientos futuros que no tenían base en la realidad. Había tomado el dinero de los inversores y lo había gastado en gastos personales como un auto nuevo y cenas caras en lugar de costos comerciales legítimos. Era fraude de valores, simple y llanamente. La empresa era un castillo de naipes construido sobre mentiras. Marcus había sido el analista principal de la investigación. No tenía idea de que era la empresa de mi hermano hasta esa tarde cuando vio la documentación completa con el nombre completo de Kyle, fecha de nacimiento y mis padres listados como los principales patrocinadores financieros. Su rostro estaba pálido cuando me dijo que su firma se estaba moviendo para cerrarlo dentro de la semana. También estaban considerando presentar cargos penales contra Kyle. Aunque esa decisión vendría de los inversores y la Comisión de Bolsa y Valores, sentí como si el piso hubiera desaparecido debajo de mí. No me sorprendió que el negocio de Kyle hubiera fracasado. Me sorprendió que realmente hubiera cometido fraude. Había pensado que solo era incompetente y delirante, no activamente criminal. Pero luego pensé en su patrón de culpar a otros, su sentido de derecho, su completa incapacidad para aceptar la responsabilidad. Tal vez esto había sido inevitable. Le pregunté a Marcus qué significaba esto para mis padres. Su expresión era sombría. Estaban a punto de perderlo todo. Los inversores probablemente demandarían para recuperar su dinero. La casa era garantía de un préstamo que se había utilizado para una empresa fraudulenta. El banco absolutamente se movería para ejecutar la hipoteca, especialmente una vez que los problemas legales se hicieran públicos. Mis padres habían apostado toda su seguridad financiera en las mentiras de mi hermano, y ahora todo se iba a derrumbar. Debería haberme sentido reivindicada. Había tenido razón todo el tiempo. Pero en cambio, solo me sentí vacía y triste. Estos eran mis padres. Había pasado toda mi vida tratando de ganar su aprobación y fallando. Y ahora estaban a punto de pagar un precio terrible por su favoritismo y su negativa a ver a Kyle claramente. Marcus me abrazó mientras lloraba. Seguía diciendo que no era mi culpa, que había tratado de advertirles, que habían tomado sus decisiones, pero había una parte de mí que todavía se sentía culpable, como si pudiera haber hecho más. Tomaría tiempo para mí darme cuenta de que había hecho todo lo que podía, y su desastre realmente no era mi responsabilidad prevenirlo o arreglarlo. Los siguientes días se sintieron surrealistas, como esperar una tormenta que podía ver venir pero no podía detener. Marcus explicó que Riquer Capital Group emitiría una orden formal de cese y desistimiento a Connect Space para el final de la semana. El sitio web de la empresa sería cerrado, sus cuentas bancarias congeladas, y Kyle sería notificado formalmente de la investigación de fraude. Los inversores que habían perdido dinero estaban furiosos y exigiendo acción. Varios de ellos eran lo suficientemente ricos como para buscar consecuencias legales serias. Sabía que probablemente debería advertir a mis padres, pero genuinamente no sabía cómo reaccionarían. Habían dejado claro hace 6 meses que no querían mi opinión ni mi perspectiva. ¿Me creerían siquiera si se los dijera? ¿O pensarían que estaba mintiendo para lastimar a Kyle? Cada vez que tomaba mi teléfono para llamarlos, dudaba y lo volvía a dejar. Antes de que pudiera tomar una decisión, mi padre me llamó un jueves por la tarde. Estaba en una reunión en el trabajo cuando mi teléfono vibró repetidamente con sus llamadas. Durante un descanso, salí y le devolví la llamada, mi estómago revuelto por la ansiedad. Contestó al primer timbre, y su voz era completamente diferente a la última vez que habíamos hablado. La fría desdén había desaparecido, reemplazada por puro pánico. Casi gritaba, sus palabras tropezando entre sí. Connect Space había sido cerrado esa mañana sin previo aviso. El sitio web había desaparecido, reemplazado por un aviso legal. Los inversores llamaban a Kyle constantemente, exigiendo la devolución de su dinero. Algunos amenazaban con demandas, y Kyle se había encerrado en el dormitorio del sótano, negándose a contestar llamadas o salir. Pero esa no era la peor parte. La voz de mi padre se quebró al admitir que estaban en serios problemas con el banco. Estaban atrasados 4 meses en los pagos de la segunda hipoteca.
Habían seguido dándole dinero a Kyle para tratar de salvar la empresa. Faltando pago tras pago mientras él les prometía que el éxito estaba a la vuelta de la esquina. Ahora el banco amenazaba con la ejecución hipotecaria. Tenían 60 días para poner el préstamo al día o perderían la casa. Cerré los ojos y me apoyé contra el edificio, sintiéndome mareada. Era incluso peor de lo que había imaginado. Le pregunté cuánto debían. Dijo que el saldo restante de la segunda hipoteca era de unos $160.000. Y con los pagos atrasados y las multas, necesitarían al menos $25.000 inmediatamente solo para detener el proceso de ejecución hipotecaria. Luego llegó el momento que había estado temiendo. Mi padre no se disculpó por cómo me había tratado. No reconoció que yo había tenido razón al advertirles. En cambio, lanzó inmediatamente una demanda disfrazada de solicitud. Me dijo que necesitaba ayudarlos. Tenía un buen trabajo y una casa con capital. Podía pedir un préstamo con garantía hipotecaria y darles el dinero para salvar su hogar. O mejor aún, podía vender mi casa por completo y darles lo suficiente para pagar la segunda hipoteca y recuperarse. Estaba tan sorprendida que no pude hablar por un momento. Siguió hablando, alzando la voz. Dijo que era mi deber como su hija. La familia cuida a la familia. Me habían criado, alimentado, puesto un techo sobre mi cabeza durante 18 años. Ahora era mi turno de ayudarlos en su momento de necesidad. Dijo que yo era su única esperanza. Finalmente encontré mi voz y dije no. Le dije tan claramente como pude que no destruiría mi propia seguridad financiera para arreglar un problema que ellos habían creado en contra de mis advertencias explícitas. Había trabajado durante años para comprar mi casa. Era mi hogar, mi estabilidad, mi futuro. No iba a apostarlo de la manera en que ellos habían apostado el suyo. El pánico de mi padre se convirtió en ira. Empezó a gritar, llamándome cruel y despiadada. Dijo que era una desgracia para la familia. Me acusó de ser egoísta y vengativa, de querer venganza por desaires imaginarios de la infancia. Dijo que tenía los medios para salvarlos y elegía no hacerlo por puro despecho. Escuché a mi madre tomar el teléfono. Estaba sollozando histéricamente, apenas coherente. Dijo que iban a quedarse sin hogar y sería mi culpa. Tenía el poder de prevenirlo y estaba eligiendo no ayudar. Ella dijo, ¿qué clase de hija abandona a sus padres cuando están desesperados? Me llamó fría e insensible. Dijo, ¿te importa más el dinero que la familia? Luego Kyle se puso al teléfono y su voz era puro veneno. Me gritó, llamándome con cada nombre vil imaginable. Dijo que estaba celosa de él y siempre había querido verlo fracasar. Me acusó de sabotear su empresa de alguna manera, de estar detrás de la investigación. Dijo que estaba destruyendo a la familia por despecho y que todos sabrían qué terrible persona era yo. Dijo que estaba muerta para todos ellos si no arreglaba esto. Escuché su diatriba con una extraña sensación de calma estableciéndose sobre mí. Esto era lo que realmente eran. Esto era de lo que había pasado 28 años tratando de ganar amor. Personas que solo me valoraban cuando podía darles algo. Quienes me culpaban por las consecuencias de sus propias decisiones terribles, quienes se sentían con derecho a exigir que sacrificara todo por un hermano que nunca había sacrificado nada por nadie. Cuando Kyle finalmente hizo una pausa para respirar, hablé en voz baja pero firme. Les dije que la razón por la que Connect Space fue cerrado no fue mala suerte ni algoritmos ni sabotaje de la competencia. Fue cerrado porque Kyle estaba dirigiendo una operación fraudulenta. Había mentido a los inversores sobre todo. Había malversado su dinero. Había cometido fraude de valores. Y la firma que lo investigó y lo cerró fue Riker Capital Group, donde trabaja mi novio Marcus como analista senior. El silencio al otro lado fue ensordecedor. Entonces mi padre estalló. Llamó mentiroso a Marcus. Me acusó de conspirar con Marcus para destruir la empresa de Kyle por celos. Dijo que probablemente habíamos planeado esto desde el principio para lastimarlos. Mi madre gritaba en el fondo que esto probaba que siempre los había odiado. La voz de Kyle temblaba de rabia. Dijo que había enviado a mi novio tras él para arruinar su vida. Amenazó con demandarme, demandar a Marcus, demandar a toda la firma. Dijo que pagaríamos por lo que habíamos hecho.
Respiré hondo y dije una última cosa. Les dije que había intentado advertirles hace 8 meses que no hipotecaran su casa. Me habían llamado celosa y falta de apoyo. Había intentado señalar problemas con el plan de negocios de Kyle. Me habían llamado negativa y de mente estrecha. Había establecido límites razonables sobre mis propias finanzas. Me habían llamado egoísta y cruel en cada paso del camino. Habían rechazado mi opinión y me atacaron por no apoyar ciegamente el delirio de Kyle. Y ahora querían que sacrificara todo por lo que había trabajado para salvarlos de las consecuencias de sus propias decisiones. Dije que no lo haría. No los habilitaría más. No sería su plan de respaldo después de que me hubieran tratado como si no importara durante toda mi vida. Habían tomado su decisión cuando hipotecaron su casa. Habían tomado su decisión cuando le dieron a Kyle más dinero en lugar de hacer los pagos de la hipoteca. Habían tomado su decisión cuando me cortaron por negarme a participar en su suicidio financiero. Y ahora yo estaba tomando la mía. La voz de mi madre se volvió fría. Dijo que si no los ayudaba, estaba muerta para ellos. Nunca volverían a hablarme. No sería bienvenida en las reuniones familiares. Le contarían a todos lo que había hecho. Estaría sola. Dije en voz baja, entonces supongo que estoy muerta para ustedes. Y colgué el teléfono. Mis manos temblaban mientras bloqueaba los 3 números. Me paré afuera de mi edificio de oficinas en el calor de agosto, sintiendo que podría vomitar. Pero debajo de la culpa y el dolor, también había una sensación de alivio. Finalmente me había enfrentado a ellos. Finalmente me había elegido a mí misma. Volví a entrar, terminé mi jornada laboral y conduje a casa con Marcus. Cuando entré por la puerta, él miró mi rostro y me atrajo a sus brazos. Le conté todo lo que había sucedido. No dijo, te lo dije. Solo me abrazó y me recordó una y otra vez que había hecho lo correcto, que no era responsable de sus decisiones, que cortar con personas tóxicas era un acto de autopreservación, no crueldad. Esa noche, pedimos comida para llevar y nos sentamos juntos en mi sofá. Marcus dijo algo que nunca olvidaría. Dijo que la verdadera familia no te pide que te prendas fuego para mantenerlos calientes. El amor real no viene con condiciones imposibles y demandas de autosacrificio. Dijo, mereces algo mejor que personas que solo te valoran como un recurso para explotar. Por primera vez en mi vida, comencé a creer que él podría tener razón. Las primeras semanas después de cortar el contacto fueron las más difíciles. Me sentía culpable constantemente, aunque sabía lógicamente que había tomado la decisión correcta. Me despertaba en medio de la noche con ansiedad, preguntándome si mis padres estaban bien, si ya habían perdido la casa, si me culpaban en cada conversación. La culpa era un peso físico en mi pecho. Marcus fue paciente y comprensivo a través de todo. Me recordaba diariamente que había intentado advertirles. Había ofrecido mi perspectiva profesional. La habían rechazado, me habían atacado por ello y luego exigieron que destruyera mi propia seguridad para arreglar sus errores. Él me ayudó a entender que la culpa puede ser un reflejo en lugar de una respuesta racional. Algo programado en mí por años de ser hecha responsable de los sentimientos de otras personas. También aprendí a través de mi tía Diane lo que estaba sucediendo con mis padres, aunque ellos se negaban a hablar conmigo. Diane estaba furiosa con su hermano por cómo me había tratado y se aseguró de mantenerme informada. Dijo que mis padres perdieron la casa por ejecución hipotecaria unos 3 meses después de nuestra última llamada telefónica. El banco se había movido rápidamente una vez que la investigación de fraudes se hizo pública. Ninguna cantidad de súplicas o negociaciones podía cambiar las matemáticas. Debían más de lo que podían pagar, y la casa se había ido. Se mudaron a un apartamento estrecho de 2 habitaciones en un vecindario difícil en el lado oeste de Cleveland. El alquiler era barato, pero el edificio estaba deteriorado, con paredes delgadas y calefacción poco confiable. Diane los visitó una vez y dijo que era deprimente, muy lejos del hogar cómodo que habían poseído durante 30 años. Kyle se mudó con ellos, todavía desempleado, todavía viviendo de ellos incluso mientras luchaban para pagar los alimentos. La investigación de fraude resultó en un acuerdo en lugar de cargos penales. Riker Capital Group y los inversores acordaron no buscar tiempo en la cárcel si Kyle pagaba una restitución de $50,000 y firmaba un acuerdo para nunca volver a solicitar fondos de inversión.
Por supuesto, Kyle no tenía forma de pagar $50.000. Así que se convirtió en un juicio en su contra que lo seguiría durante años. Mis padres intentaron ayudarlo a negociar, pero tampoco les quedaba dinero. Su crédito estaba destruido, sus ahorros desaparecidos, sus planes de jubilación en ruinas. Lo que dolió casi tanto como perderlo todo fue cómo hablaron de mí a la familia extendida. Según Diane, le dijeron a todos que los había abandonado en su momento de necesidad. Se pintaron a sí mismos como víctimas trágicas cuya hija les había dado la espalda. Convenientemente omitieron la parte donde habían hipotecado su casa en contra de mi consejo, donde me habían abusado verbalmente por negarme a sacrificar mi propio hogar, donde habían habilitado el fraude de Kyle y me culparon por sus consecuencias. Algunos parientes creyeron su versión de los hechos. Recibí algunos mensajes fríos de primos que apenas conocía, diciéndome que debería avergonzarme de mí misma por no ayudar a mis padres. Pero la mayoría de la familia lo vio, especialmente después de que Diane aclaró las cosas. Ella dejó claro a cualquiera que quisiera escuchar que yo había intentado evitar que tomaran una decisión terrible y me habían atacado por ello. Los pocos miembros de la familia que se acercaron a mí con simpatía se sorprendieron por mi respuesta. No ataqué a mis padres ni a Kyle. Simplemente dije que habían tomado decisiones que no podía apoyar y que necesitaba proteger mi propio bienestar. Les deseé lo mejor, pero no podía ser parte de sus vidas nunca más. La mayoría de la gente pareció entender, incluso si encontraban toda la situación triste. Durante esos 6 meses, sucedió algo inesperado. Sin el drenaje emocional constante de mi familia tóxica, prosperé. Sobresalí en el trabajo. Finalmente capaz de enfocar toda mi energía en mi carrera en lugar de preocuparme por el próximo drama familiar. Mi jefe notó mi mayor compromiso y creatividad. En octubre, fui promovida a directora senior de marketing con un aumento significativo y un pequeño equipo para administrar. Era el tipo de oportunidad por la que había estado trabajando durante años. Mi relación con Marcus se profundizó de maneras que no había pensado posibles. Sin el estrés de la dinámica de mi familia colgando sobre nosotros, podíamos simplemente disfrutarnos el uno al otro. Hicimos viajes de fin de semana a Put-in-Bay y Yokin Hills. Cocinamos cenas elaboradas juntos. Hablamos sobre nuestros sueños y metas sin la sombra de la disfunción de mi familia interfiriendo. A principios de noviembre, Marcus me sorprendió con una escapada de fin de semana a Put-in-Bay, una pequeña isla en el lago Erie. Nos alojamos en un encantador bed and breakfast con vista al agua. El sábado por la noche, caminamos a lo largo de la orilla mientras se ponía el sol, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa. El aire era frío y crujiente, oliendo a agua de lago y hojas de otoño. Marcus dejó de caminar y se volvió para mirarme. Tomó mis manos entre las suyas y me dijo que conocerme había cambiado su vida. Dijo que yo era la persona más fuerte y resistente que conocía. Admiraba cómo había construido una carrera exitosa a través del trabajo duro, cómo había mantenido mi integridad incluso cuando me costaba relaciones, cómo elegía la salud y el crecimiento sobre la culpa y la obligación. Dijo que quería pasar el resto de su vida apoyándome de la manera que merezco ser apoyada. Luego se arrodilló y sacó un anillo. Era simple y elegante. Un diamante de corte princesa en una banda de platino. Me pidió que me casara con él. Construir una vida juntos basada en el respeto mutuo y el amor genuino en lugar de la manipulación y las condiciones. Dije que sí entre lágrimas de felicidad. Nos paramos en esa playa abrazándonos mientras el sol desaparecía bajo el horizonte y sentí una paz que nunca había experimentado antes. Así era como se veía el amor real. Así era como debería sentirse la familia. No demandas y culpa y decepción constante, sino celebración y apoyo y elegirnos libremente. Comenzamos a planificar una boda pequeña para la primavera siguiente. Nada elaborado, solo amigos cercanos y la familia de Marcus que me había recibido con los brazos abiertos. Sus padres me trataron con una calidez y aceptación que nunca había recibido de los míos. Su hermana se convirtió en una amiga genuina. Estar cerca de su familia me mostró que mi infancia no había sido normal. Que los padres realmente podían estar orgullosos de los logros de sus hijos sin compararlos con los hermanos o adjuntar condiciones a su amor. También comencé terapia durante este tiempo para procesar mi trauma familiar. Mi terapeuta, una mujer amable llamada doctora Sarah Chen, me ayudó a comprender las dinámicas con las que había crecido.
Explicó que yo había sido convertida en chivo expiatorio mientras que Kyle era habilitado, patrones clásicos en familias disfuncionales. Ella me ayudó a ver que la crisis financiera de mis padres no era resultado de mala suerte, sino la consecuencia inevitable de años de malas decisiones, violaciones de límites y negarse a dejar que Kyle enfrentara consecuencias naturales. Lo más importante, la doctora Chen me ayudó a dejar ir la falsa culpa. Explicó que no había hecho nada malo. Había establecido límites saludables. Había intentado advertirles. Había protegido mi propia seguridad financiera. El hecho de que enfrentaran consecuencias por sus elecciones no me hacía responsable de esas consecuencias. Me recordó una y otra vez que no podía prenderme fuego para mantener caliente a otra persona. Y elegir no hacerlo era sabiduría, no crueldad. A través de la terapia y a través del amor de Marcus y a través de mi propia fuerza creciente, comencé a verme claramente por primera vez. Había pasado 28 años creyendo la historia que mis padres contaban sobre mí de que era difícil, falta de apoyo, celosa y fría. Pero esa historia era una mentira diseñada para mantenerme dócil y disponible para satisfacer sus necesidades. La verdad era que yo era competente, cariñosa, fuerte y saludable. Había sobrevivido a una infancia que podría haberme roto y construido una buena vida de todos modos. A mediados de noviembre, estaba en el mejor lugar emocionalmente en el que había estado. Mi carrera estaba prosperando. Mi relación era fuerte. Tenía amistades genuinas y una familia elegida y los parientes de Marcus. Había procesado suficiente de mi trauma para sentirme genuinamente en paz con mi decisión de cortar el contacto. Rara vez pensaba en mis padres o en Kyle. Y cuando lo hacía, era con una tristeza distante en lugar del dolor agudo de meses anteriores. Debería haber sabido que la paz no duraría porque en una fría tarde de noviembre, solo unos días antes de Acción de Gracias, mi pasado apareció en mi puerta exigiendo ser dejado entrar de nuevo en mi vida. Y lo que sucedió después probaría todo lo que había aprendido sobre límites, autoestima y la diferencia entre culpa y responsabilidad. Era un martes por la noche, el tipo de noche fría de noviembre donde la oscuridad cae temprano y el viento corta a través de tu abrigo. Marcus y yo estábamos cocinando la cena juntos en mi cocina, cortando verduras para un salteado y riéndonos de algo que había sucedido en su oficina ese día. La radio sonaba suavemente de fondo. Todo se sentía cálido, seguro y normal. Entonces sonó el timbre. No esperaba a nadie. Marcus y yo intercambiamos miradas curiosas y me limpié las manos en un paño de cocina mientras caminaba hacia la puerta principal. Encendí la luz del porche y miré a través de la mirilla. Mi corazón se detuvo. Parados en mi porche había 3 figuras que no había visto en 6 meses. Mi madre, mi padre y Kyle. Estaban rodeados de maletas y bolsas, más equipaje del que 3 personas deberían necesitar para una visita corta. El rostro de mi madre estaba rojo e hinchado de llorar. Mi padre parecía haber envejecido 10 años, sus hombros encorvados y sus ojos huecos. Kyle estaba parado ligeramente detrás de ellos, mirando sus pies, sin querer encontrar la mirada de nadie, incluso a través de la puerta. Por un momento, no pude moverme. Cada instinto me decía que no abriera esa puerta, que nada bueno podía salir de esto. Pero algún viejo reflejo, alguna programación infantil sobre cortesía y obligación familiar me hizo abrir el cerrojo y tirar de la puerta para abrirla. El aire frío entró junto con el olor del perfume de mi madre y la loción de afeitar de mi padre, aromas que trajeron 1000 recuerdos que había estado tratando de procesar en terapia. Los ojos de mi madre estaban desesperados cuando encontraron los míos. Antes de que pudiera decir nada, antes de que pudiera siquiera preguntar qué estaban haciendo allí, mi madre habló. Su voz era aguda y tensa al borde de la histeria. No tenemos hogar, Judith. El edificio de apartamentos fue condenado. No tenemos a dónde ir. Tienes que dejarnos quedarnos aquí. No fue una petición. Ni siquiera fue realmente una explicación. Fue una demanda entregada con el mismo tono de derecho que había escuchado toda mi vida. La suposición de que yo existía para resolver sus problemas, que mi hogar y mi espacio y mis límites eran irrelevantes cuando necesitaban algo. Mi padre dio un paso adelante e instintivamente di un paso atrás. Llevaba 2 maletas y comenzó a moverse hacia la puerta como si fuera a caminar directamente más allá de mí hacia mi casa. Como si los últimos 6 meses no hubieran sucedido, como si no me hubieran llamado cruel y despiadada y muerta para ellos.
Levanté mi mano y me paré completamente en la entrada, bloqueando su entrada. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. ¡Alto! No pueden entrar. Las lágrimas de mi madre se intensificaron de inmediato. Se lanzó a un discurso dramático que sonaba ensayado, como si lo hubiera estado practicando en el viaje. Habló sobre cómo eran mis padres, cómo me habían criado y alimentado y puesto un techo sobre mi cabeza durante 18 años. Dijo que les debía por todos esos años de cuidado. Pintó una imagen vívida de ellos congelándose en las calles, muriendo de exposición, y cómo sería mi culpa si les pasaba algo. Mi padre agregó que tenía una casa de 2 habitaciones con mucho espacio. Solo sería temporal, dijo, solo hasta que se recuperaran. Unos meses como máximo. No serían ninguna molestia. Solo necesitaban un lugar para quedarse mientras resolvían las cosas. Kyle finalmente levantó la vista y habló, su voz plana y sin emociones. Dijo simplemente que tenía que ayudarlos porque eran sangre. La familia cuida a la familia. Tenía que dejarlos quedarse. Sentí una sensación familiar invadiéndome. Esa vieja culpa tratando de afianzarse. Parte de mí, la niña que había pasado toda su infancia tratando de ganar el amor de sus padres, quería hacerse a un lado y dejarlos entrar. Quería creer que si solo los ayudaba esta vez, finalmente verían mi valor y me apreciarían. Pero había pasado 6 meses en terapia aprendiendo a reconocer esa voz por lo que era. Una respuesta al trauma, no sabiduría. Había aprendido que la culpa estaba programada en mí por años de manipulación emocional. Había aprendido que no le debía a nadie acceso a mi hogar o a mi vida solo porque compartíamos ADN. Respiré hondo y comencé a hablar. Mi voz era tranquila pero firme y estaba orgullosa de que no temblara. Les dije que durante 28 años los había visto verter amor y dinero y atención en Kyle mientras me trataban como una ocurrencia tardía. Había trabajado por todo lo que tenía mientras a Kyle le daban todo y lo desperdiciaba. Había construido una carrera a través del sacrificio y la disciplina mientras él flotaba de un esquema fallido a otro sin enfrentar nunca consecuencias reales. Les recordé que les había advertido que no hipotecaran su casa. Les había dicho que el plan de negocios de Kyle era defectuoso. Había intentado ofrecerles el beneficio de mi experiencia profesional y sentido común, y me habían llamado celosa, falta de apoyo, negativa y de mente estrecha. Habían elegido creer en las mentiras de Kyle sobre mi verdad. Les dije que cuando lo perdieron todo debido a sus propias decisiones terribles, habían exigido que destruyera mi propia seguridad financiera para arreglar sus errores. Cuando me negué a sacrificar mi hogar y mi futuro por su crisis, me habían abusado verbalmente. Me habían llamado cruel y despiadada. Me habían dicho que estaba muerta para ellos. Me habían sacado de sus vidas por completo. Y ahora, 6 meses después, estaban parados en mi porche. No con una disculpa, no con ningún reconocimiento de cómo me habían tratado, sino con otra demanda, con la misma suposición titulada de que yo existía para servir a sus necesidades, independientemente de cómo me trataran. Mi madre trató de interrumpir. Alcanzando mi mano, dijo, lo sentimos. Está bien, lo sentimos. Ahora, déjanos entrar. Retiré mi mano y negué con la cabeza. Le dije que eso no era una disculpa. Eso era manipulación. Una disculpa real requiere reconocer el daño específico que causaste, asumir la responsabilidad de tus acciones sin excusas y demostrar un comportamiento cambiado. No habían hecho ninguna de esas cosas. No sentían cómo me habían tratado. Lamentaban estar enfrentando consecuencias y necesitar algo de mí. El rostro de mi padre se estaba poniendo rojo. Empezó a alzar la voz. Esa vieja ira familiar saliendo a la superficie. Dijo que estaba siendo irrazonable. Eran mis padres. Me habían alimentado y vestido y mantenido viva durante 18 años. Les debía. ¿Cómo me atrevía a echarles eso en cara negándome a ayudar cuando estaban desesperados? Sentí una oleada de ira, limpia y justa. Le dije que los padres están legal y moralmente obligados a cuidar de sus hijos menores. Eso no es algo que les debiera. Esa es la responsabilidad mínima que aceptaron cuando eligieron tener hijos. No les debía mi vida adulta, mi seguridad financiera o acceso a mi hogar a cambio de que hicieran lo que se suponía que debían hacer.
Dije que los había amado y tratado de tener una relación con ellos a pesar de su constante favoritismo. Me había tragado mi dolor y me había presentado a las cenas familiares y había tratado de ser una buena hija. Y en el momento en que establecí un límite, en el momento en que me negué a participar en su suicidio financiero, se habían vuelto contra mí con crueldad viciosa. El rostro de Kyle se retorció de rabia. Dio un paso adelante, metiéndose en mi espacio y se burló de mí. Dijo, por supuesto que estás siendo una bruja egoísta con esto. Siempre me odiaste. Probablemente te encanta esto, vernos desesperados. Sus palabras estaban destinadas a lastimarme, a hacerme sentir pequeña y cruel. Pero en cambio, solo me entristecieron porque después de todo esto, después de todo lo que había sucedido, todavía no podía ver la realidad. Todavía no podía aceptar la responsabilidad. Todavía creía que él era la víctima y yo la villana. Estaba a punto de responder cuando sentí la presencia de Marcus detrás de mí. Su mano tocó mi hombro suavemente y luego dio un paso hacia la entrada a mi lado, poniendo su brazo alrededor de mis hombros en un gesto que era tanto protector como solidario. El efecto en mi familia fue inmediato y dramático. El rostro de mi madre se puso completamente pálido, todo el color desapareció como si alguien hubiera accionado un interruptor. La boca de mi padre se abrió, sus ojos se abrieron de par en par por la conmoción. Kyle dio un paso atrás, casi tropezando con una de sus maletas. Porque reconocieron a Marcus de inmediato. Habían visto su rostro en la cobertura de noticias locales del caso de fraude de Connect Space. Sabían exactamente quién era. Marcus los miró con calma, su voz profesional y fría. Dijo, hola, Donald, Patricia, Kyle. No creo que nos hayan presentado formalmente. Soy Marcus Riquer, analista senior de inversiones en Riquer Capital Group y prometido de Judith. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar el tráfico a lo lejos, un perro ladrando en algún lugar calle abajo, pero nadie en mi porche emitió un sonido. Mi madre finalmente encontró su voz apenas por encima de un susurro. ¿Te vas a casar con él? ¿El hombre que destruyó la empresa de Kyle? Sentí a Marcus tensarse a mi lado, pero su voz permaneció tranquila cuando respondió. ¿El hombre que expuso el fraude de Kyle? ¿Te refieres al hombre que impidió que tu hijo estafara a más inversores inocentes con su dinero? Sí, agregué en voz baja. Sí, lo haré. Marcus es lo mejor que me ha pasado. Mi padre lo intentó una vez más, su voz tomando ese tono familiar y manipulador que había usado conmigo toda mi vida. Dijo que Marcus me había envenenado contra mi propia familia, que estaba cometiendo un gran error, que estaba eligiendo a un extraño sobre las personas que me habían conocido toda mi vida, que me arrepentiría de esto cuando se fueran y fuera demasiado tarde para hacer las paces. Pero sus palabras ya no tenían poder sobre mí. Las había escuchado todas antes en terapia, las había trabajado y las entendía por lo que eran, intentos de hacerme responsable de sus sentimientos y decisiones. Marcus habló de nuevo, su voz aún tranquila, pero con un borde de acero debajo. Dijo que si mis padres daban un paso más hacia la puerta o intentaban forzar su entrada, llamaría a la policía y los haría arrestar por allanamiento e intento de asalto. Sacó su teléfono para demostrar que hablaba en serio. Luego se dirigió a los tres directamente. Dijo que habían aparecido en nuestra casa sin invitación, exigido entrar y tratado de manipular a Judith con las mismas tácticas que habían usado con ella durante 28 años. Les dijo que Judith les había mostrado más gracia de la que merecían al siquiera abrir la puerta y hablar con ellos. Dijo que su falta de hogar era la consecuencia lógica y natural de sus propias decisiones, apostar su casa en un negocio fraudulento, permitir ese fraude, no pagar las cuotas de la hipoteca y quemar todos los puentes con el único miembro de la familia que había sido responsable y había tratado de advertirles. Marcus metió la mano en su billetera y sacó una tarjeta de presentación. Se la entregó a mi padre y dijo que era de Servicios de Vivienda de Cleveland, una organización local que ayudaba a las personas sin hogar a encontrar refugio y apoyo. Sugirió que fueran allí inmediatamente en lugar de tratar de manipular a su hija para que destruyera su propia vida para arreglar la de ellos. Mi padre tomó la tarjeta con una mano temblorosa, mirándola como si no pudiera procesar del todo lo que estaba sucediendo. Sabía que este era mi momento para decir lo que tenía que decirse. Miré a cada uno de ellos por turno y hablé desde mi corazón. Les dije que genuinamente esperaba que encontraran ayuda y reconstruyeran sus vidas. Lo decía sinceramente. No les deseaba daño ni sufrimiento,
Pero esa reconstrucción no podía ni me involucraría a mí. No era su plan de respaldo. No era su red de seguridad. Ya no era su chivo expiatorio. Tenía mi propia vida, mi propio futuro y mi propia familia con Marcus. Les deseé lo mejor. Pero esto era un adiós para siempre. Mi madre hizo un último intento desesperado. Alcanzó mi mano, su rostro arrugándose. Por favor, Judith. Por favor, somos tus padres. No puedes simplemente abandonarnos. Retiré suavemente mi mano y sentí una sensación de finalidad asentándose sobre mí como una manta cálida. Dije, ustedes tomaron su decisión hace 6 meses cuando me llamaron despiadada y me dijeron que estaba muerta para ustedes. Yo estoy tomando la mía ahora. Elijo mi propio bienestar. Elijo mi futuro. Elijo la paz. Marcus mantuvo su teléfono visible, listo para marcar hasta que los tres retrocedieron lentamente por los escalones del porche. Se pararon en mi camino de entrada por un largo momento, como si no pudieran creer que esto realmente estaba sucediendo, como si hubieran estado tan seguros de que cedería, de que dejaría que la culpa anulara mis límites una vez más. Pero no cedí. Me paré en mi puerta con Marcus a mi lado, y los vi recoger sus maletas y alejarse. Se subieron a un viejo sedán que no reconocí, probablemente prestado o comprado después de que lo perdieron todo, y se alejaron en la oscuridad de noviembre. Solo después de que sus luces traseras desaparecieron, volví a entrar y cerré la puerta. La cerré con cuidado, el clic del cerrojo sonando final y correcto. Y luego me derrumbé llorando. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de liberación, de dolor por lo que nunca había tenido y nunca tendría. De alivio por haber mantenido mi límite, de orgullo por haberme elegido a mí misma. Marcus me sostuvo mientras lloraba. Sin tratar de arreglarlo o detenerlo. Solo estando presente conmigo en ese momento. Cuando finalmente me calmé, me llevó al sofá y nos sentamos juntos en silencio durante mucho tiempo. Eventualmente, le pregunté si pensaba que había hecho lo correcto. Me miró con esos ojos firmes y cariñosos y dijo, creo que hiciste lo único que respetaba a ti misma y a tu propio valor. Creo que fuiste valiente y fuerte, y creo que acabas de salvar tu propia vida. Él tenía razón. Porque si los hubiera dejado entrar, si hubiera cedido a la culpa una vez más, me habría perdido por completo. Habría pasado el resto de mi vida siendo su solución a cada problema que crearan. Dando y dando hasta que no quedara nada de mí. Mantenerme firme en mi límite no fue crueldad. Fue supervivencia. Esa noche, envuelta en los brazos de Marcus, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Las últimas cadenas de obligación y falsa culpa finalmente se rompieron. Era libre. Verdadera y finalmente libre. Después de que mi familia se fue esa noche, Marcus y yo nos sentamos juntos durante horas. No hablamos mucho. Él simplemente me sostuvo mientras procesaba todo lo que había sucedido. En algún momento, calentó el salteado que habíamos abandonado cuando sonó el timbre, y lo comimos en silencio en la mesa de mi cocina. Todo se sentía diferente, como si el aire mismo hubiera cambiado. Durante los siguientes días, seguí esperando sentirme culpable o dudar de mi decisión. Pero la culpa nunca llegó. En cambio, me sentí más ligera, como si hubiera estado cargando un peso pesado durante 28 años y finalmente lo hubiera dejado. Dormí mejor de lo que lo había hecho en meses. Reía más fácilmente. La constante ansiedad de bajo nivel con la que había vivido toda mi vida comenzó a desvanecerse. Marcus y yo hablamos extensamente sobre lo que había sucedido. Estaba orgulloso de mí por mantener mi límite, pero también estaba preocupado por si podrían regresar o intentar escalar la situación. Decidimos instalar una cámara de seguridad en mi porche delantero y acordamos que si aparecían de nuevo, llamaríamos a la policía inmediatamente sin abrir la puerta. Pero nunca regresaron. Esa noche había sido su último intento. Y cuando falló, finalmente aceptaron que decía lo que decía. A través de mi tía Diane, supe que sí fueron a servicios de vivienda de Cleveland esa noche. La organización les ayudó a encontrar refugio de emergencia y los conectó con servicios sociales. Mis padres calificaron para vivienda subsidiada y finalmente fueron ubicados en un pequeño apartamento en un vecindario más seguro que donde habían estado viviendo. No era lujoso, pero era estable y asequible.
Mi padre encontró trabajo a tiempo parcial en una ferretería cerca de su nuevo apartamento. No era el cómodo trabajo de cuello blanco del que se había retirado años antes, pero traía algo de ingresos. Mi madre comenzó a ser voluntaria en un centro comunitario que servía a personas mayores y familias de bajos ingresos. Diane dijo que parecía encontrar significado en ayudar a otros, tal vez finalmente entendiendo lo que se sentía al estar en el lado receptor de la compasión genuina. Kyle, para sorpresa de todos, finalmente consiguió y mantuvo un trabajo real. Fue contratado como supervisor en un almacén de distribución. El trabajo era físicamente exigente y muy diferente de sus sueños de ser un emprendedor tecnológico, pero era un trabajo honesto con un cheque de pago constante. Diane mencionó que parecía humilde por la experiencia de tocar fondo. Aunque no estaba segura de si realmente había cambiado o simplemente estaba escarmentado temporalmente por las consecuencias. Lo más significativo, Diane me dijo varios meses después de esa noche de noviembre que mis padres habían comenzado a asistir a terapia familiar. Su trabajadora social de servicios sociales lo había recomendado como parte de su programa de asistencia para la vivienda. Al principio fueron de mala gana solo para cumplir un requisito. Pero con el tiempo algo cambió. Comenzaron a comprometerse realmente con el proceso, mirando sus patrones y elecciones. En una sesión, según lo que mi padre le dijo a Diane, el consejero les pidió que describieran su relación con sus dos hijos. Cuando terminaron, el consejero señaló que habían pasado 40 minutos hablando de Kyle y menos de 5 minutos hablando de mí. Incluso en crisis, incluso después de perderlo todo debido a su favoritismo, todavía estaban centrando las necesidades y sentimientos de Kyle sobre los míos. El consejero les ayudó a ver cuán profundamente arraigados estaban sus patrones. Diane mencionó cautelosamente que mi madre había expresado arrepentimiento por cómo fueron las cosas conmigo. No de una manera que sugiriera que quería acercarse e intentar reconstruir, sino un reconocimiento genuino de que me había fallado como madre. Diane dijo, mi madre habló sobre leer libros sobre dinámicas familiares narcisistas y reconocerse a sí misma y a mi padre en las descripciones de padres que convierten a un hijo en chivo expiatorio mientras habilitan a otro. Aprecié escuchar esto de Diane, pero también sabía que no cambiaba nada para mí. Estaba genuinamente contenta de que estuvieran trabajando en sí mismos y creciendo. El crecimiento siempre es bueno, incluso cuando llega tarde. Pero mi límite se mantuvo firme. No tenía interés en la reconciliación o en dejarlos volver a mi vida. Algunos daños pueden reconocerse y aprenderse sin ser reparados. Mientras tanto, mi propia vida floreció de maneras que nunca había imaginado posibles. Marcus y yo nos casamos en abril en una hermosa ceremonia pequeña en el Jardín Botánico de Cleveland. El clima fue perfecto con flores de primavera floreciendo por todas partes y un sol cálido. La familia de Marcus llenó los asientos junto con mis amigos más cercanos del trabajo y mi tía Diane, quien lloró lágrimas de felicidad durante toda la ceremonia. Caminando hacia el altar hacia Marcus, no sentí tristeza por la ausencia de mis padres. Solo sentí alegría y gratitud por la familia que había elegido y que me había elegido a mí. Los padres de Marcus me recibieron como a una hija con el tipo de amor incondicional que había pasado mi infancia anhelando. Su hermana se convirtió en una de mis amigas más cercanas. Finalmente entendí cómo se veía una familia saludable. Mi carrera continuó prosperando. La promoción que había recibido durante mis 6 meses de contacto cero fue solo el comienzo. Sobresalí en mi nuevo rol como directora senior de marketing, liderando campañas exitosas que trajeron clientes importantes. Mi creatividad y pensamiento estratégico, ya no agotados por el drama familiar constante, eran más agudos que nunca. 18 meses después de mi promoción, me ofrecieron el puesto de vicepresidenta de marketing, un papel con el que había soñado, pero que nunca creí que lograría. La carrera de Marcus también estaba floreciendo. Se convirtió en socio de Riquer Capital Group, una de las personas más jóvenes en alcanzar ese nivel en la firma. Celebramos los éxitos del otro genuinamente sin competencia ni comparación. Nos construimos mutuamente en lugar de derribarnos. Juntos, compramos una hermosa casa en Shaker Heights, una colonial de 4 habitaciones con un gran patio trasero y un columpio en el porche. Era el tipo de casa con la que había fantaseado cuando era niña, un verdadero hogar familiar con espacio para crecer. Pintamos las habitaciones de colores suaves y plantamos flores en el jardín. Colgamos obras de arte que elegimos juntos y llenamos el espacio con calidez y risas. Y luego,
En una soleada mañana de octubre, 2 años después de que mi familia apareciera en mi puerta, me hice una prueba de embarazo y vi 2 líneas rosadas. Marcus y yo íbamos a tener un bebé. Lloré cuando se lo dije, pero eran lágrimas de pura alegría. Nos abrazamos en nuestra soleada cocina, abrumados por la gratitud y la emoción. Este niño crecería en un hogar lleno de amor y estabilidad. Este niño nunca sería comparado con un hermano ni se le haría sentir que su valor era condicional. Este niño sabría que era valorado simplemente por existir, no por lo que pudiera hacer o proporcionar. Una noche, cuando tenía unos 4 meses de embarazo, estaba parada en nuestra cocina mirando una foto del día de nuestra boda. Marcus se acercó por detrás de mí y me rodeó con sus brazos, sus manos descansando suavemente sobre mi pequeña barriga de embarazada. Me preguntó en qué estaba pensando. Le dije que estaba pensando en cómo nuestro hijo crecería sabiendo que era amado por igual e incondicionalmente. Estaba pensando en romper ciclos. Estaba pensando en cómo la mejor venganza contra las personas que intentaron hacerte sentir inútil es vivir una vida hermosa que les demuestre que están equivocados. Marcus besó mi sien y dijo en voz baja, «Ya lo has hecho». Él tenía razón. Había roto el ciclo. Había elegido la salud sobre la culpa, los límites sobre la obligación y el respeto propio sobre el amor condicional. Había construido una vida llena de conexión genuina, respeto mutuo y paz. Y ahora estaba trayendo un niño a una familia que lo celebraría, lo apoyaría y lo amaría sin condiciones ni comparaciones. Nunca volví a saber de mis padres ni de Kyle. No sé si alguna vez entendieron completamente lo que habían hecho o cuán profundamente me habían dañado, pero aprendí que no necesitaba su comprensión ni su disculpa para sanar. No necesitaba que reconocieran mi valor para que fuera real. Había encontrado mi propio camino hacia la paz alejándome de las personas que no podían ver mi valor y yendo hacia las personas que lo celebraban. A veces, por la noche, cuando estoy alimentando a mi hija o meciéndola para dormir, pienso en la niña que solía ser. La que se esforzaba tanto por ser lo suficientemente buena, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente exitosa para ganar el orgullo de sus padres. La que vio a su hermano obtener todo mientras ella recibía sobras. La que creyó la mentira de que era difícil, celosa y fría. Desearía poder volver atrás y decirle a esa niña que nada de eso fue su culpa. Desearía poder decirle que ya era suficiente, ya valiosa, ya digna de amor. Desearía poder decirle que algún día construiría una vida hermosa con personas que realmente la vieran y la celebraran. Pero como no puedo volver atrás, vierto todo ese amor en mi hija. Le digo todos los días que es amada, valorada y atesorada. Celebro sus logros sin compararla con nadie. Establezco límites saludables que le enseñan que no tiene que sacrificarse para ganar amor. Modelo cómo se ve elegir tu propio bienestar sin culpa. Romper los ciclos familiares tóxicos es difícil. Requiere enfrentar el dolor, la culpa y el miedo a estar solo. Requiere creer que mereces algo mejor, incluso cuando las personas que te criaron insisten en que no. Requiere elegirte a ti mismo sobre la obligación, la paz sobre el drama y la salud sobre la disfunción. Pero vale la pena. Cada momento difícil, cada lágrima, cada vez que tuve que mantenerme firme contra la manipulación, todo valió la pena porque ahora tengo una vida construida sobre la autenticidad en lugar de la obligación. Tengo relaciones basadas en el respeto mutuo en lugar del sacrificio unilateral. Tengo paz en lugar de crisis constante. Mis padres apostaron la casa por el sueño de mi hermano y lo perdieron todo. Exigieron que lo salvara destruyendo mi propia seguridad. Me negué y me llamaron despiadada. Pero la verdad es que elegir salvarme a mí misma fue lo más amoroso que pude haber hecho. No solo por mí, sino por la familia que construiría y los ciclos que rompería. Si estás en una situación en la que la familia exige que te prendas fuego para mantenerlos calientes, debes saber esto, no estás obligado a arder. Tienes permitido elegirte a ti mismo. Tienes permitido establecer límites. Tienes permitido alejarte de las personas que solo te valoran como un recurso para explotar. Y la culpa que sientes no es prueba de que estés haciendo algo mal. Es prueba de que fuiste entrenado para priorizar las necesidades de todos los demás sobre las tuyas. La verdadera familia no te pide que te destruyas para salvarlos de las consecuencias de sus propias decisiones. El amor real no viene con condiciones imposibles. Y mereces relaciones donde seas celebrado, no solo tolerado. Yo encontré eso.
Y espero que cualquiera que necesite escuchar esto lo encuentre también. ¿Alguna vez has tenido que establecer un límite difícil con miembros de la familia que esperaban que sacrificaras tu propio bienestar por el de ellos? ¿Cómo encontraste la fuerza para elegirte a ti mismo? Me encantaría escuchar sus historias en los comentarios a continuación. Y si esta historia resonó contigo, por favor dale un me gusta y suscríbete para escuchar más historias sobre encontrar fuerza, establecer límites y construir la vida que mereces. Comparte esto con cualquier persona que pueda necesitar escuchar que no estás sola al enfrentar estas difíciles dinámicas familiares. Muchas gracias por escuchar mi historia y les deseo todo el coraje para elegir su propia paz y construir su propia vida hermosa.